Estimado telepensante, se cruzaron los astros y mientras estaba preparando este libro, Milei, La Revolución, que no vieron venir, una biografía que hace Nicolás Márquez y una radiografía a la teoría libertaria que hace Marcelo Duclos, resulta que empezaron los medios de prensa a juntar mucho el nombre José Antonio Cast y Javier Milei. Uno se da cuenta que de alguna manera, dado que José Antonio tiene bastante pulverizado su capital político, no así necesariamente el Partido Republicano, pero sí la figura de José Antonio, entonces uno dice, ¡ah, qué raro! Mira este artículo. Se titula Milei como gran protagonista y Cast con un rol a la altura de Meloni y Le Pen, la trastienda de una cumbre que desató controversia. Bueno, es evidente que cierta prensa podría empezar a comparar a José Antonio con Milei para poder, de alguna manera, llenar esa vasija que quedó vacía de capital político, que es el caso de José Antonio Cast, y lo podría empezar a vestir con ropajes de un outsider, a pesar de que él es miembro de la casta política en pleno derecho. Eso fue lo que ganó con la genuflexión que hizo transando el voto de los millones de chilenos que votamos por los consejeros republicanos de partida y no por él, pero lo hicimos porque estaban en contra de del proceso que ya por suerte pasó y que la izquierda siempre va a intentar reabrir, ¿no es cierto? Entonces, como decía, la prensa podría intentar hacer ese movimiento porque evidentemente nosotros sabemos lo que venía en ese mamotreto proyecto de nueva constitución con un modelo con Estado social y democrático de derecho que era socialismo puro y duro, además del cambio de la matriz energética y una serie de eh, condiciones que se expresaban en artículos habilitantes del mamarracho. O sea, esa cuestión está clara, pero no me voy a detener ahí ahora. Lo que me interesa es entender cómo o qué tanto éxito se podría tener en considerar que José Antonio Cast es el Milei chileno. Y con dicho fin, es que, porque aquí evidentemente que cuando él sale a hacer las polémicas declaraciones que hizo en España, ¿no es cierto? Creo que ahí estaban, bueno, eh, en definitiva, sabemos que esas declaraciones repercuten en Chile generando escándalo y ese escándalo está inserto dentro del estilo Milei en el sentido de que generan polémica. Veamos las declaraciones por si usted no las ha visto. En Hungría dije que nos gobernaba un presidente woke y generó mucho escándalo en Chile. Esto va a generar más escándalo. Les quiero decir que hoy en Chile nos gobierna un travesti político. Yo no sé quién es el asesor comunicacional de José Antonio, siempre he pensado que tiene que ser alguien con no muchas luces, porque si hay alguien que se ha dado la misma cantidad de volteretas que Gabriel Boric en prácticamente todos los temas ha sido José Antonio. Y eso lo vamos a demostrar acá, ¿sí? Es como, de alguna manera, decirle travesti, además, en el contexto de una derecha conservadora, hacer alusión a la figura del travesti, me parece un poco grotesco, la verdad. Así que, eh, pero de todas maneras, genera polémica. Y dado que genera polémica, es que entonces se logra el objetivo. El objetivo vendría siendo devolver o rellenar el capital político vaciado de este líder, de su propio sector, comparándolo con Javier Milei. ¿Sí? Hagamos entonces el ejercicio. Este ejercicio nos lo propone ni más ni menos que el mostrador. Le demostré que estoy leyendo una biografía, ¿verdad? ¿Qué es lo importante de la biografía? Lo importante es no solo que demuestra la
gran diferencia que hay entre un ser humano y muchos otros, aquel que vale la pena leer su biografía, aquel que se la jugó por algo mayor, por algo trascendente, ¿no es cierto? Uno no lee la biografía de cualquier persona. También nuestra distinción con otras especies, a las cuales no les haríamos una biografía, por mucho que hoy día haya gente completamente desquiciada que está en esa línea, ¿no? De tratar a las otras especies como si fueran seres humanos. Ok, lo importante de la biografía es que narra los hechos, las acciones del protagonista en el contexto en el que estaba. Nosotros podemos decir de alguien algo por lo que ha hecho, no por lo que esa persona dice de sí misma. El estafador siempre dice de sí mismo ser un muy buen negociante. Dice que le va a ayudar a usted a ser más rico con muy poco esfuerzo, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver cuál es el prontuario. Tenemos que ir a sacar el diploma, como que, no sé. Y eso es lo que vamos a hacer en parte en esta columna. Vamos a ir sacando el DICOM de de las dos figuras para entender si efectivamente podría tener éxito la estrategia de vaciar el capital político de Milei en la figura de José Antonio Cast. Vamos entonces al momento épico en que Milei resume en una sola frase cuál es su objetivo. Vine aquí a despertar leones, no a guiar corderos. Lo dejo con ese momento. Yo no me metí acá para estar guiando corderos. Yo me metí acá para despertar leones. ¡Quiero escucharlo, Agustín! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Quiero leerle el excelente relato que hace Nicolás Márquez de las escenas que usted acaba de ver. En medio de la euforia, ante tamaño gentío y la ansiedad generalizada, Javier Milei llegó a la velada. Su arribo contó con una apuesta cinematográfica. Bajó de un automóvil negro, con formato estético de los años 60, campera de cuero oscura a la usanza rockera y una bandera argentina a modo de capa colgada en la espalda. Estamos hablando de su candidatura a diputado. El público extasiaba. Hola a todos, fueron sus primeras palabras y agregó, vamos carajo. Gracias por acompañarnos en esta gesta en la que hoy comienza la reconstrucción de Argentina. Y tras haber incentivado a lustrarse los zapatos para sacar a los políticos a patadas en el culo, arremetió contra la izquierda acusándola de ser un desastre en lo económico, fue un desastre en lo social, fue un desastre en lo cultural. Y como si todo eso fuera poco, esos asesinos hijos de puta mataron a 150 millones de seres humanos. Luego agregó que respecto de la izquierda, el capitalismo y el liberalismo no solo son superiores en lo productivo, hay una superioridad moral por abrazar los valores de la sociedad de Occidente. A lo dicho se le suma el hecho de que el mundo había estado en pandemia y hacía poco que Argentina acababa de salir por imposición estatal de una inacabable cuarentena carcelaria. Ello le dio pie a Milei para criticar el concepto del Estado presente. El año pasado, dice, lo está citando, hubo 40.000 muertos, cuando si hubiésemos hecho las cosas como un país normal habríamos tenido 10.000 muertos. Esa cifra le sirvió de respaldo para calificar al gobierno de genocida, puesto que el año pasado mató a más de 30.000 argentinos. En esos días había dos oposiciones legislativas al kirchnerismo, el macrismo y el espacio debutante de Milei, este último solo circunscrito a la ciudad de Buenos Aires, como ya fue dicho. Y más allá de las diferencias ideológicas entre ambas fuerzas de alternativa, el dato más visible era actitudinal. La pusilanimidad de los primeros contrastaba con la agresividad del mileísmo. Vengo no solo a pedirles que nos acompañen en la revolución de la libertad, les pido que nos acompañen en la revolución moral. Y tras varias consideraciones, donde no estuvo ausente la faceta económica, acabó diciendo, esta no es una tarea para tibios, esta no es una tarea para cobardes, esta no es una tarea para los políticamente correctos. Yo no me metí acá para guiar corderos. Yo me metí acá para despertar leones y quiero escucharlos rugir. ¡Viva la libertad! Esa es mi ley. Bueno, entonces la pregunta que viene ahora es si, o sea, mi hipótesis es que la mejor manera de entender
si es posible que esa operación política de trasladar el capital de Milei a José Antonio tenga éxito o no, es preguntándonos si es que José Antonio como Milei podría ser alguien que eh, esté llamado o logre despertar leones y no haya venido a guiar corderos. O sea, esa sería la clave de comprensión, ¿se entiende? Si José Antonio puede despertar leones a su alrededor, entonces sería factible traspasar el capital de Milei, o una parte al menos para algunos, a José Antonio. Pero esa es la pregunta. La pregunta ¿es José Antonio alguien que quiere más libertad de expresión, más personas empoderadas, más gente oponiendo una oposición dura, dispuesto a jugárselas por la gente que lo hace, poniendo las espaldas él también cuando otra persona de su equipo se la juega? ¿Es ese el objetivo de José Antonio, despertar leones? Bueno, antes vamos a ver la trayectoria de ambos, porque como ya dije, la biografía es fundamental. Para saber de quién estamos hablando, tenemos que ver los últimos tiempos qué es lo que plantea uno, qué plantea el otro, y sobre todo, a la base de esos planteamientos, cuánta coherencia hay y cuántas contradicciones. Yo, evidentemente, que me voy a concentrar en José Antonio, porque lo que nos interesa es él, en el caso eh, de esta estrategia de traspaso de capital político. Respecto de mi ley, que también va a estar presente, nosotros, por lo menos yo que lo sigo hace mucho tiempo, nunca le he visto grandes contradicciones. Hay cosas que no están del todo resueltas, pero eso es muy propio de nosotros los seres humanos, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver eh, sobre una base muy sólida, que es la opinión que cada uno de ellos tiene del socialismo, de los derechos sociales, del brazo del Estado metido repartiendo el dinero de otros en la forma de los derechos sociales, de la justicia social, es decir, del socialismo, porque ese es como el principio número uno, ¿no es cierto? ¿Coinciden los dos o no coinciden los dos? Veamos las siguientes imágenes. Lo que les quiero contar es que estamos frente al fin del modelo de la casta. Ese modelo basado en esa atrocidad que dice que donde hay una necesidad nace un derecho, pero se olvida que ese derecho alguien lo tiene que pagar, cuya máxima expresión es esa aberración llamada la justicia social, que es injusta porque implica un trato desigual frente a la ley, pero además está precedida de un robo. Justicia social, mi estimado telepensante, esos derechos garantizados, esos derechos que garantizaba el Estado social y democrático de derecho, y que, como en el mamotreto, a diferencia del mamarracho, los empresarios sí iban a poder participar en la provisión de dichos derechos garantizados, derechos sociales, entonces es que se la jugaron por el a favor y arrastraron lamentablemente a la tienda de José Antonio Cast hacia la perdición. Hoy día tendríamos el partido más importante de la derecha latinoamericana si no hubieran hecho eso. Pero esto no solamente lo digo yo, hemos visto este video con anterioridad, pero digamos, dejemos al padre del modelo del Estado social y democrático de derecho hablar con los telepensantes. Planteo constituyente. Y fíjate que no tiene que ver directamente con la apertura hacia el socialismo, pero sin ello no hubiéramos logrado, esta maravillosa constitución que, aunque no habla de socialismo, lo proclama. La categoría del socialismo, no es una palabra, tú decías, es una categoría. Un Estado social de derecho y de justicia no puede ser otro que un Estado, socialista. ¿Sabe que nosotros estábamos comentando sobre el carácter contradictorio que puede tener un candidato, esto del travestismo, justamente que salió José Antonio a criticarle a Gabriel Boric? Yo realmente no sé quién es el asesor comunicacional de José Antonio, porque si hay alguien que se ha caracterizado por darse vuelta de carnero, es José Antonio Cast. Y tratar de aparecer como que él es distinto de Boric en esta materia, habiendo tanta evidencia empírica en las redes, en los programas, en los debates, etcétera, francamente es reírse en la cara de la gente. José Antonio sabía perfectamente que el Estado social y democrático de derecho nos iba a llevar a la ruina. Por eso, incluso habiendo elegido
a sus consejeros, nosotros, porque no eran sus consejeros, eran de nosotros además. Yo no sé por qué él se sintió que era dueño de toda esa gente. Bueno, incluso así, al comienzo estaba muy complicado con ese borde. Lo dejo con la evidencia. Recordarle a Kast que el Estado Social y Democrático de Derecho es uno de los 12 bordes, de los cuales ellos se ausentaron en el que hicieron participar en el proceso que estuvimos junto a todos los panelistas que ya nos acompañan. Eso en primer lugar, y además ese borde señala que está sujeto, digamos, al financiamiento del mismo. Claro, pero él dijo que uno de los mayores desafíos estaba en derribar justamente ese borde. Bueno, no se puede derribar, pues, oiga, si eso es el acuerdo inicial, aunque no le guste al señor Kast. A mí tampoco me gustan muchas posiciones del señor Kast, pero las tengo que respetar, digamos, precisamente porque estamos en democracia. Ahora bien, si el Partido Republicano está siendo deshonesto con el proceso, tendrá que pagar las consecuencias del mismo posteriormente. Lo mínimo que se le pide, dada la confianza que se le dio por parte de la ciudadanía, premiándolo con una inmensa votación y una inmensa representación, es que dado que aceptó participar en el proceso, es que respete los 12 los bordes. A eso nos comprometimos como chilenos, y aunque ellos hayan votado en contra en ambas cámaras de los 12 bordes, en el minuto que se inscribieron para participar en el proceso, los aceptaron. Bueno, y si de contradicciones se trata, solo recordarle que junto a José Antonio estuvo defendiendo el Estado Social y Democrático de Derecho Luis Silva, que también lo había criticado, Evia, que fue la presidenta del Consejo, ¿no es cierto? A ver, oigámosla a ella, un minuto para que no quede en duda. Así es, y cuando te dicen que el Estado Social y Democrático de Derecho es socialismo, no es socialismo, si la palabra social no es sinónimo de socialismo. Y termino diciendo que al principio hablaban de los 12 bordes. No, es que los 12 bordes. Entonces yo también en mi charla le decía, oye, ¿usted está preocupado por los 12 bordes? Sí, estoy muy preocupado. Dígame 6 de los 12. Nadie sabía nada. Y cuando tú le ibas aclarando todos los bordes, al final se quedan con uno, que era el 5, el Estado Democrático Social de Derecho. Dice, no, es que vamos a Venezuela. Perdón, vamos a recuperar y reconstruir Chile con un Estado pequeño, eficiente, austero, con un gran brazo social. Lo que les quiero contar es que estamos frente al fin del modelo de la casta. Ese modelo basado en esa atrocidad que dice que donde hay una necesidad nace un derecho. Y la gran contradicción acá, mi estimado pensante, es que el Partido Republicano, que justamente fue el que tuvo este gran apoyo popular por ser el único partido fuera de la casta, el partido que no había estado de acuerdo con todo este chanchullo desde el comienzo, se prestó para el juego y para legitimar el golpe de Estado, porque esto nosotros lo sabemos, fue un golpe de Estado, a tal punto que todavía resuenan las palabras de José Antonio, del primer José Antonio, el que todos estábamos felices en apoyar, y yo lo dejo con este José Antonio que, no sé, si usted tiene alguna evidencia de que Milei se ha dado una vuelta tan radical en su vida como la que se ha dado José Antonio, mándemela, porque yo estuve buscando y no encontré ninguna. Es un proceso distinto. Por de pronto hay temas que no están en esas 12 bases. No está la plurinacionalidad, por ejemplo, que era un tema bien discutido. O sea, son procesos, son actores distintos. No sabemos quiénes van a ser esos 50 electos. Ni siquiera eso a usted lo deja tranquilo. No, porque, de nuevo, nosotros repetimos lo mismo y decimos lo mismo que dijimos anteriormente. Hay un Congreso que en este caso está a menos de un año de haber sido elegido, con mayor representatividad que la misma constituyente. ¿Por qué los parlamentarios no pueden ejercer el rol que les corresponde? Vamos a gastar otros 50.000 millones de pesos, porque ya gastamos como 100.000, vamos a gastar 50.000 más en hacer lo mismo de nuevo, y que es probable que la ciudadanía rechace una vez más. Pero me llama la atención también esto de que la UDI, cuyo fundador fue muy claro respecto de cómo actuaba y cuál era el objetivo del Partido Comunista, quien no cree en la democracia, el Partido Comunista estuvo detrás del intento de derrocar a Sebastián Piñera. El Partido Comunista estuvo involucrado directamente en todo lo que fue la nueva convención. ¿Hoy día cambiaron?
¿Alguien puede convencer, se podrá convencer de que el Partido Comunista cambió de estrategia? Ahora quiero presentarle la opinión de Bertie Venegas Lynch, uno de los hombres más cercanos a Javier Milei, que lo entrevistamos gracias al Centro de Estudios Libertarios y luego subimos esa entrevista a este canal por si usted se la perdió. Él es diputado, ¿no es cierto?, de la provincia de Buenos Aires, diputado nacional, y es miembro de la coalición política La Libertad Avanza, como le dije, uno de los más cercanos a Javier Milei. Veamos qué es lo que él nos dijo del Estado Social y Democrático de Derecho, que se traducía en una garantía de la prestación de servicios sociales jurídicamente garantizado, bueno, valga la redundancia, garantizarlo jurídicamente. Lo dejo con uno de los hombres más cercanos a Javier Milei. Descargando del peso del Estado, del sector privado, para que pueda empezar a funcionar la economía, ¿no? Ahora, todos estos paquetes de ayuda social que tiene a la gente, digamos, tiene a toda Argentina, desde Perón en adelante, sumida, digamos, ¿no?, en la miseria, uno podría decir cada vez peor. Yo sé que ustedes no lo tienen en la forma de derechos sociales progresivos, es decir, un argentino hoy día no puede decir, bueno, el Estado me prometió la vivienda digna, la vivienda o el trabajo decente, entonces yo voy a un tribunal, pongo un recurso de protección y el tribunal tiene que decirle al burócrata, usted no me importa dónde saca los fondos, como esto está por constitución, se lo tiene que entregar a esta persona, que puede llegar al punto de a personas que tienen 2 casas quitarle una para entregarle. Nosotros sabemos que el comunismo, el marxismo llega a cualquier extremo. Entonces, ¿cómo ven ustedes este tema de, por ejemplo, porque ahora cada vez más se exige esto de derechos sociales garantizados, de derechos sociales garantizados progresivos y que sean jurídicamente exigibles? Porque una cosa es el sistema clientelar que ustedes tienen, que funciona más o menos de una manera que mantienes capturado al votante a través de la prebenda, ¿no? Y otra cosa es lo que se está avanzando ahora, que es este esquema más de Estado social y democrático de derecho, donde se garantizan los derechos sociales vía jurídica. ¿Qué han pensado ustedes? Porque yo creo que ese discurso también está empezando a calar hondo. De hecho, lo vi en uno de los shorts que puso Agustín Laje en su análisis hoy día, y ya se está avanzando en esa dirección que en Chile se está proponiendo como el nuevo modelo. Bueno, tangencialmente habías tocado el tema en la pregunta anterior, que yo no la quería dejar porque me parece que tiene ahí una profundidad muy interesante y hacia los marcos institucionales y lo que se ve en Argentina hace mucho tiempo, y ahora increíblemente veo estos gestos en Chile que son muy preocupantes, el tema de los derechos sociales. El punto creo lo veo sencillo en cuanto a, vamos a definir cuáles son los derechos. En definitiva, creo que se circunscriben y no hay otros: derecho a la vida, la libertad y la propiedad, bajo el paraguas de la igualdad ante la ley. Con lo cual, con la igualdad ante la ley es el gran igualador. Todo lo demás son privilegios. Todo lo demás son lesiones de derechos. Cuando hablamos de igualdad de oportunidades, hay una contrapartida. Yo invito a reflexionar a la gente que nos esté escuchando, que piense cuál puede ser un tema de igualdad de oportunidades que no dañe a alguien un derecho. Entonces, de vuelta, la igualdad ante la ley es para los indígenas, para las mujeres, para los transexuales, para los hombres, para las mujeres, para todo el mundo. Ese es el gran igualador, y por eso el gobierno solamente interviene cuando hay lesiones de derechos en estos 3 aspectos: vida, libertad y propiedad. Ahora, cuando se dice derechos progresivos, que lo escuché en esta visita mía a Chile, y claramente viene por el lado de los argentinos también, los kirchneristas, que hablaban del reconocimiento de derechos. Nosotros que reconocemos derechos, y todavía hay muchos derechos por reconocer. Yo digo, pero ¿cuáles son? Es la vida, la libertad y la propiedad. Está integrada las mujeres, está integrado todo. Entonces no, es justamente los privilegios, es justamente apalancarse en esos pseudo derechos que lesionan la libertad, la propiedad o la vida de alguien, justamente por el tema de captar algún peso político, votos, el tema de las minorías, y en definitiva es algo que corrompe la sociedad civilizada. Bueno, queda muy claro que la posición de Javier Milei y de su gente es completamente distinta de la posición de José Antonio Kast y de su gente, que al mismo tiempo era completamente distinta de
el momento en que salen electos la mayoría de los convencionales. Incluso, como lo vimos ahí al principio, patalearon en contra de este socialismo, que no era lo que ellos querían, ¿no es cierto? Ellos querían cambiar esto, no estaban disponibles para aceptar una cosa así. Finalmente les quebraron el alma. Como decía Milei, esto no se va a ganar con corderos, y cuando uno es cordero es muy difícil que a uno vengan y le hagan la muñeca y le quiebren el alma. El problema es que por ese derrotero lideró Kast a todo su partido, al menos en términos populares, a todos aquellos que participaron del proceso o el proyecto de nueva constitución, legitimando lo que siempre habían dicho era legítimo y no estaban dispuestos a aceptar. El caso de Paul Sver es uno de los más icónicos. El político que diga que una nueva constitución resolverá los problemas de Chile, miente. Si Atacama le sirve, a Chile le sirve, a favor. ¿Qué más le puedo decir? Ahora vamos a la batalla cultural, porque evidentemente que el sello de despertar leones es gente que da la batalla, que no se deja pisotear, don't tread on me, como dice la bandera libertaria. Pero para darle una idea, vuelvo al relato de Nicolás Márquez, bajo el subtítulo Dar la batalla cultural día a día. Dice, otro hito en la historia de Javier Milei se dio el 14 de septiembre de 2023, cuando expuso su posicionamiento respecto de temas no económicos, pero cruciales, al ser entrevistado por el célebre periodista estadounidense Tucker Carlson. Esta nota audiovisual, según afirman los especialistas en estadística, se convirtió en la más vista en la historia de la humanidad. 300 millones de espectadores en tan solo las primeras 16 horas publicado en Twitter. Para más datos, cuando Carlson entrevistó a Donald Trump, su alcance fue de 265 millones. Vale agregar algo que a estas alturas es más que redundante. Milei no es un fenómeno argentino, sino planetario. Esto es dato, no opinión. En el diálogo, tras haber sido consultado por la situación de las mujeres en Argentina a raíz de del todavía existente Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad, que Milei derogó tras ser elegido presidente, respondió: pintar un banco de plaza de un color rojo a hacer una canción no modifica las condiciones o los problemas que pueden estar padeciendo las mujeres. De hecho, probablemente uno de los mayores logros del liberalismo es la igualdad ante la ley. La pregunta es ¿por qué no hay un ministerio de hombres? No solo es eso, sino que además, si tenemos igualdad ante la ley, lo que necesitamos es que la ley se cumpla, no que haya un ministerio de la mujer. Es más, parten de premisas que son absolutamente falsas. Por ejemplo, dicen el techo de cristal es para las mujeres y que las mujeres ganan menos que los hombres. Al mismo tiempo sostienen que los empresarios son unos cerdos malditos a los que lo único que les interesa es ganar plata. Si los empresarios son cerdos malditos, que lo único que les importa es ganar plata, la pregunta es ¿por qué? Si yo entro a una oficina, no está plagada de mujeres. Cuando uno mira la distribución es bastante pareja y en línea con la población, claro, porque si ellas salen más baratas, porque si nosotras nos pagan menos, entonces los empresarios, siendo unos cerdos malditos, tendrían que tener a puras mujeres porque a ellas les pagan menos y entonces se ahorran la diferencia, ¿se entiende? La realidad es que lo único que hacen todas estas regulaciones y restricciones que impulsan este tipo de organismos, como el Ministerio de la Mujer, es crear una discriminación positiva, o sea, una affirmative action, que es discriminación y que además me parece absolutamente ofensiva para las mujeres porque implica tratarlas como seres inferiores, lo cual me parece verdaderamente aberrante. Veamos qué opina José Antonio sobre el Ministerio de la Mujer, como nuevamente vamos a ver ese travestismo del que él acusa a Gabriel Boric, y veamos luego qué pasó con el tema de las leyes de cuotas, que es gravísimo. Nosotros el tema de la mujer siempre hemos valorado y siempre hemos defendido los derechos de la mujer, y que lo hayamos expresado de una manera distinta en el programa inicial y lo hayamos hoy día corregido y haber mantenido el Ministerio de la Mujer para reforzarlo, era algo que se iba a hacer igual. En la agenda sangrienta del aborto. Son los asesinos de los pañuelos verdes. Esta agenda del feminismo radical. Prohibir el lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Bueno, Luis Silva estaba en contra bueno, todos estaban en el Partido Republicano, en contra de las leyes de cuota antes del mamotreto que establecía, al menos para 2 periodos, meter la mano en la urna, lo que usted sabe que una vez instalado nunca más se iba a poder quitar, ¿no es cierto? Lo dejo con José Antonio Castel y lo que él piensa con la ley de cuota, pero antes
vamos con Luis Silva y los dejamos juntos a los dos hablando. Obviamente creo que la paridad es defectuosa porque al final en lo que se traduce es en distorsionar la voluntad popular. Es decir, Yo igual fui electa por paridad en el proceso anterior. No, pero por otro partido. Y yo en algún momento fui electo por el binominal. Entonces, el binominal también ponía una situación similar a esta. Porque yo fui la tercera mayoría en la Reina Peñalolén y salí electo gracias al binominal. Las otras veces en San Bernardo casi siempre la primera mayoría. Bueno, pero eso es un tema de principio que yo voy a decir, no, yo voy a rechazar todo porque ustedes dejaron la paridad de salida por 2 periodos transitorios 60-40. Vamos ahora al tema trans, LGBT, el activismo, porque aquí es el activismo. El tema no son la diversidad de tipos de vida de cada persona. ¿Sí? El activismo es el uso de los millones de dólares para construir nuestra cultura. Toda esta gente de ultraizquierda no acepta a ningún LGBT o a ningún trans de derecha. Al trans fachero, de hecho, se acuerda que lo vetaron en la furia del libro porque era transfachero. Entonces, es pura hipocresía todo esto. Ya lo mismo pasa con el feminismo. Ninguna feminazi me va a venir a defender a mí. No existe eso, ¿sí? Entonces vamos con Javier Milei, su entrevista con Carson, lo que dijo ahí, y después aterrizamos en José Antonio Cast. A continuación, Javier denunció a las más peligrosas expresiones de conflicto que hoy forman parte de la agenda de la nueva izquierda. El postmarxismo lo que trata de hacer, dado el fracaso en lo económico, que se hizo evidente en la caída del muro de Berlín, en rigor, frente a esa derrota, trasladar la lucha de clases a otros aspectos de la vida. Entonces, por ejemplo, la lucha entre negros y blancos, o sea, Black Lives Matter, todo el lobby LGBT, todo lo que tiene que ver con el feminismo radical. Como parte de esa agenda también está la agenda del hombre contra la naturaleza, el cambio climático, el cambio de matriz energética que nos estaban imponiendo a través de la educación ambiental y este tema de la matriz energética en el mamotreto que la derecha apoyó, ¿no es cierto? Donde el hombre es el que daña la naturaleza cuando en realidad el mundo ya ha tenido otros picos de temperatura. Es un comportamiento independientemente de la existencia del hombre. O sea, Javier Milei es un negacionista para toda esta gente de extrema izquierda. Pero, ¿qué es lo que le está acusando? Y está acusando de la existencia de estos grupos de lobby activista LGBT y de la imposición de toda esta lucha al interior de nuestras sociedades de parte de la izquierda, de la nueva izquierda, que trasladó entonces la lucha de clases al campo social. Veamos cómo reacciona José Antonio con el tema trans y el tema LGBT. Cuando la moneda se iluminó con los colores de la diversidad sexual, usted dijo, la moneda se rinde ante la dictadura gay. Si usted es presidente, ¿la bandera de la diversidad se va a poder izar en las instituciones del Estado o se va a prohibir? Yo siempre he señalado que hay una sola bandera que nos une, que es la bandera chilena. En la Convención Constituyente, por ejemplo, se quisieron izar varias banderas y la única que se prohibió fue la bandera cristiana evangélica. Y se discriminó. Y yo creo que si van a izarse las banderas, se tienen que izar todas, no solamente algunas. Y por eso siempre he sostenido que los entes públicos deben izar la bandera nacional, más allá de que se le puedan hacer homenajes, se puedan hacer actividades reconociendo las distintas culturas, las distintas corrientes de las distintas temas que hay en Chile. ¿Cuál de las dos versiones es la que hay que creer en usted? ¿La que sigue insistiendo que una persona trans mantiene el sexo con el que nació? ¿O el de una persona que efectivamente es tolerante y entiende los avances de la ciencia y la psicología en esta materia? Los asuntos que me atañe a mí personalmente fue la defensa que hice durante semanas como concejal en Cupo Republicano de los dineros de los vecinos de Las Condes para que no fuesen pasados a los bolsillos de Teatro a Mil por dos obras que sí, eran obras que no tenían absolutamente ningún contenido ideológico, pero lo que pasa es que es la misma organización Teatro a Mil la que no puede mantenerse en el tiempo sin que se haga realmente una investigación. ¿De dónde sacan los fondos? ¿Por qué se adjudican todos los fondos? Ni siquiera fondos concursables. Y digamos, acá hay un asunto que es fundamental. O sea, si Teatro a Mil promueve la agenda de la extrema izquierda y promueve ideología que favorece al terrorismo y favorece a la violencia, de la cual nosotros apenas nos estábamos recuperando, entonces no puedes estar apoyando, por mucho que
José Antonio dice, sí, no, es que nosotros lo que no apoyamos es que cómo se entregaban los fondos. No, tú no puedes darle fondos a gente que está haciendo con la plata de los vecinos su trabajo político de lavado de cerebro y adoctrinamiento, aunque sea en otras comunas. Esto es gravísimo lo que él hizo ahí. Y aquí usted se da cuenta, cómo cuando uno dice, no, pero ¿cómo? Tú no estás, ¿cómo te fuiste? ¿Cómo renunciaste? ¿Cómo? ¿Y dónde están las espaldas para hacer el trabajo? Si esto hay que hacerlo en serio, hay que apoyarse en serio. Entonces, ¿por dónde lo pillaron? Porque las obras eran 2 obras tontitas. Y efectivamente los fondos se estaban adjudicando sin absolutamente ningún concurso previo. En eso él tiene razón ahí. Pero yo, los argumentos que di en el Mercurio que publicaron, fue que acá se estaba financiando a una organización que promueve el terrorismo, la CAM. Lo dejo, todavía tienen el documental en su página, si no tienen vergüenza. Podría ser que la violencia, el terrorismo, no sea suficiente para ciertas personas, para entender que no se tiene que financiar a organizaciones que promueven este tipo de cultura. Entonces, vea a esta señora, Marina Abramovich. La trajo Teatro Mil también. Es una bruja satanista que hace sus performances culturales muy vinculados a toda su creencia en Satanás. Y eso lo trae Teatro a Mil. Y entonces yo como concejal tengo que aceptar que se saquen los fondos de los vecinos de Las Condes para financiar a esa organización. No, pero José Antonio terminó diciendo que sus hijos también veían 31 minutos y que no. ¿Qué prepara a este hombre para una cosa así? ¿Cómo no le dan argumentos? Era obvio que lo iban a atacar por ahí, porque estamos dando la batalla cultural. Y si hay algo que le dolió a la izquierda, izquierdosa, zurda, es que no le diéramos los fondos que ellos querían, porque están acostumbrados a hacer lo que quieren. Si lo vamos a ver después con Natalia González. Ellos llegaron y en las discusiones con los convencionales pusieron sus reglas y exigieron que se quitaran todas las indicaciones, si no, el proceso se iba por la borda. Si esta gente es muy regalona, la gente roba como quiere a través de todas las fundaciones y no les pasa nada, y hace mucho rato. Casta política, eso es lo que son. Bien, vamos a ver qué es lo que dijo José Antonio respecto de la perversa acción de Vanessa Kaiser, según Malamata, de haberles quitado por motivos ideológicos los fondos. Son tan hipócritas. Usted suele hablar de dar la batalla cultural contra la izquierda o contra el marxismo cultural. En esa línea, los concejales de su partido, el Partido Republicano en la Municipalidad de Las Condes, negaron financiamiento a obras infantiles de Santiago Mil, el dinosaurio Pichintún y los títeres de 31 minutos. El argumento es que ellos promueven ideologías de la violencia e ideologías de extrema izquierda. ¿No le parece que eso es un acto de censura? Primero, nosotros nunca vamos a ir por la cancelación ideológica, como lo ha hecho, por ejemplo, el municipio de Santiago, suspendiendo y prohibiendo que usaran sus espacios para Lollapalooza. Tampoco vamos a ir en una discriminación por raza o por ideología antisemita, como lo hizo en Viña del Mar contra Puerto Ideas. Lo que ha ocurrido en Las Condes es que ellos dicen que los fondos tienen que ser concursables. Y en la medida que sean concursables se le van a entregar. Nunca se le ha negado un espacio para que se desarrollen las obras. Lo que sí se dijo es que los fondos tienen que ser concursables por cualquier entidad y que ahí sí se va a apoyar. Le cito textualmente las palabras de Vanessa Kaiser, concejala del Partido Republicano y presidenta de la Comisión de Cultura. Basta ya de financiar a personas cuya ideología ha destruido el país. ¿Por qué tenemos que financiar con plata de vecinos a gente que promueve ideologías de extrema izquierda? Esas fueron las razones que ella dio para que 31 minutos no fuera financiado. Lo que se buscaba ahí era una asignación directa y nosotros somos contrarios a la asignación directa. En el Mercurio me autocito. Yo dije, esto no era para una polémica, esto es súper simple. El vecino de Las Condes no está para que le saquen la plata y financiar esto, sino que para que se vaya a salud, educación y terminemos de financiar a gente que promueve ideologías de la violencia. Hubiera pillado al tiro a Boric, hubiera pillado a toda la gente del arte, hubiera puesto en jaque a Malamata. Pero no. Bueno, veamos veamos cuánta similitud puede tener en esta actitud específicamente José Antonio Kast con Javier Milei. Javier Milei le dijo a Tucker Carlson: resulta indispensable persuadir
a mecenas para conseguir financiación en este combate. Al mismo tiempo, hay que concientizar a los empresarios. Milton Friedman decía que la función social del empresario era ganar dinero. Con eso solo no alcanza. Tiene que invertir en los defensores de las ideas de la libertad, para que los socialistas no puedan avanzar. Usted sabe quién financia, las mineras financian a Teatro 1000. Y Teatro 1000, métase en la cartelera. Tiene pura repugnancia posmoderna. Que lo único que hace es deconstruir a quienes van a ver sus obras. Eso es lo que tiene en un porcentaje altísimo. Entonces, acá tiene que, lo financia BHP Billiton, si no me recuerdo mal, creo que eso era. Y además se adjudican todos los fondos para cultura de muchos ministerios sin concursar en nada. Si ahí hay un entuerto que ustedes no lo pueden llegar a imaginar. Y acá lo que tiene que pasar es que efectivamente los empresarios tienen que empezar a ponerle las fichas a personas que defendemos la idea de la libertad. Porque les digo una cosa a los señores de Davos, a los que quieren destruir, esa es la mediana empresa que les hace la competencia y no les permite ser dueños del mundo. Bueno, sigan durmiendo. Tienen que invertir en los defensores de las ideas de la libertad para que los socialistas no puedan avanzar. Porque si no lo hacen, esos se van a meter en el Estado y van a imponer una agenda que en el largo plazo va a terminar destruyendo todo lo que toca. Es necesario un fuerte compromiso de todos los creadores de riqueza para luchar contra el socialismo y el estatismo. Esa batalla tiene que ser dada de manera permanente, no se puede descansar. Porque cuando uno descansa, el socialismo avanza. Si ese es el tema. Entonces, realmente, aquí uno se da cuenta del cambio que tuvo José Antonio y de la distancia que hoy día tiene respecto de Vox, respecto de Milei, respecto de Le Pen. Creo que Meloni se ha ido bastante al centro también. Eso es lo que me han dicho, no lo he revisado en el detalle. Bien, vamos con el siguiente punto. Porque no me quiero quedar solamente en ese llamado de Javier Milei a financiar a la gente que defiende las ideas de la libertad, sino que quiero mostrarle lo que él ha hecho realmente en su gobierno, para que usted vea que si Milei hubiese sido el candidato de la derecha en Chile y hubiese salido electo, Teatro 1000 es uno de los primeros a los cuales no se les entrega ni un peso más. Así que el primero de ellos va a ser el INADI. Estamos empezando con su cierre definitivo. El gobierno argentino anunció el jueves el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Entonces, en el marco de su plan para reducir el Estado al mínimo, el presidente argentino Javier Milei cerrará de forma definitiva el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, y otros organismos públicos que a su entender no sirven para nada. Así lo anunció el jueves el portavoz presidencial Manuel Adorni, quien afirmó a periodistas que el INADI y otras dependencias estatales son grandes cajas de política donde se pagan favores políticos y lugares para generar empleo militante. Claro, en el caso de Teatro 1000 no es una entidad estatal, pero sin embargo, con todo el flujo que tiene de parte de los diversos organismos del Estado, al menos habría que obligarlos, ¿no es cierto?, a participar junto a otros oferentes, porque hay que entender una cosa. Los artistas de derecha no tienen pega, se mueren de hambre, porque solo los apitutados con el capital, que son de extrema izquierda, se lo llevan todo. Entonces aquí también se está perjudicando fuertemente al artista de la derecha, ¿sí? Como esta batalla cultural tiene varios capítulos, yo lo quiero dejar invitado este 6 de julio a FanFest. ¿Qué es lo que es FanFest? Es un congreso para la familia al que vienen muy, muy buenos invitados como Miklos Lukács, Pablo Muñoz Iturrieta, Agustín Laje, Cristina Martín Jiménez, Sara Winterhalf, todos personas que han trabajado arduamente, luchadores por las ideas de la libertad. Sí, yo sé que usted me va a decir que Agustín Laje se saca fotos con José Antonio. Supongamos que no se ha enterado de lo que José Antonio estuvo dispuesto a promover en Chile, que es ni más ni menos que el socialismo del siglo XXI. Vamos entonces con la política económica de shock que Javier Milei que está implementando en Argentina y qué es lo que dijo al respecto en el segundo debate presidencial José Antonio Kast. Milei confirma una baja significativa de impuestos. Esto es una bomba que ha dicho en el discurso en Córdoba el día de hoy.
Y realmente, además, lo que van a escuchar es tremendo. El pueblo acompañándolo, diciendo el pueblo está contigo, libertad, no vuelve más. Fue épico. También quiero aprovechar esta ocasión para anunciar que una vez que estén aprobadas la ley bases y el paquete fiscal, el Gobierno Nacional avanzará en una reducción significativa de impuestos, empezando... Primero es decir que yo estoy de acuerdo de que el IVA es el impuesto que más afecta a los más pobres y por eso planteamos siempre una baja en la carga tributaria. Hoy día tenemos un equipo económico de excelencia que nos ha señalado que no podemos avanzar tan rápido en la baja de la carga tributaria, por lo tanto lo tendremos que hacer de manera progresiva. No quiero seguir ahondando en ese debate específicamente, pero sí me gustaría dar una explicación, porque ya existe, es pública y se la quiero compartir, a qué fue lo que pasó con José Antonio en esa segunda vuelta, en todos estos cambios que él tuvo, frente a temas que eran centrales para la nueva derecha, la que tiene que combatir a la nueva izquierda porque está consciente que existe, porque los demás no tienen idea que existe. Bueno, lo dejo con Chaguán. Los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes en materia de derechos humanos son leyes de la República. Y yo quisiera también señalar que en estas cosas tenemos populistas de derechas y de izquierdas con discursos de derecha que hablan justamente de este globalismo, señalando claramente una completa ignorancia de cómo funciona el sistema internacional. Eso es lo primero que quisiera señalarlo, porque yo he sido víctima de aquellos que han estado generando manifestaciones y nos acusan de globalistas, nos acusan de derechita traidora, derechita cobarde. Derechita cobarde, simplemente porque nosotros consideramos ciertamente que un candidato presidencial que haya dicho que había que salirse de la ONU, me parece de una vergüenza y de una ignorancia. Sin proporciones. ¿Está hablando de José Antonio Caz? Sí, claro. O sea, era para ponerle nombre, digamos. Entonces, de una ignorancia sin proporciones. Entonces, a veces aquellos que buscan soluciones simples para problemas complejos, aludiendo a cuñas repetidas sin ningún tipo de contenido y sin ningún tipo de racionalidad, le hacen mal a la política. Pero usted votó por él en segunda vuelta, ¿no? Yo voté por él en segunda vuelta porque en una elección binaria entre Caz y Boric, por supuesto que voté y con harto compromiso de la campaña, pero le rehicimos, yo era presidente de partido, le rehicimos completamente el programa de segunda vuelta. Un programa que estaba hecho por el Foro Republicano, que estaba destinado a sacar un 12% de los votos y que gracias al apoyo y la contribución que hizo Chile Vamos logramos mejorar sustantivamente. Entonces están contra la ley de amnistía. Yo quiero señalarte lo siguiente, yo soy partidario, tal como fui contrario a los indultos otorgados por el presidente Boric. De hecho, nosotros no solamente fuimos a la Contraloría General de la República, nosotros también presentamos un recurso administrativo. Así que le tuvieron que modificar la agenda. José Antonio subió a mucha gente de Chile Vamos y bajó a mucha gente propia. Todo sea con tal de tener los apoyos y salir electo, en lugar de lo que hizo Milei. Milei salió electo con el apoyo de la gente, no con el apoyo de la casta política, porque eso siempre implica tener que venderse. Es así de simple, hay que transarlo todo. Y más encima con Chile Vamos, si nosotros sabemos que son globalistas. Lo bueno que a Chaguán le están diciendo que es globalista. ¿Se da cuenta usted? Porque esa es la verdadera diferencia entre soberanistas y globalistas. Que nosotros hoy día pongamos hincapié ahí hace que la derecha empiece a tiritar, porque está perdiendo absolutamente todo el respaldo y el apoyo de su gente en la medida en que más personas se dan cuenta de que aquí el juego es internacional, de que acá el tema viene de los grandes capitales transnacionales, BlackRock, etcétera, y de organismos internacionales, supranacionales, que entonces a través de los derechos humanos terminan impidiendo la defensa de los derechos humanos en el interior de nuestros países y destruyendo nuestros países, como pasó para el 18 de octubre, en que teníamos acá a los tipos de la ONU, de Amnistía, al juez Baltasar Garzón y a todos estos personajes, impidiendo que efectivamente el Estado se pudiese defender de aquella parte de revolucionarios que estaban destruyendo a Chile.
Y aquí van a ver quiénes van a rasgar vestiduras y a decirme que así se está dividiendo el sector, que no podemos ir divididos, que no vamos a ganar nada si vamos divididos. Mire, Milei no llegó con ningún sector. Llegó con gente leal, hizo una campaña firme como outsider y fue elegido por la gran mayoría de los argentinos. Además, quiero agregarle que no somos nosotros los que en definitiva hemos tomado una decisión por no apoyar absolutamente a nadie que en algún momento haya podido dudar o estar que más o menos de acuerdo. Claro, a uno le genera mucha resistencia, pero uno hoy día no les está encarando a costa de, bueno, por ejemplo, no sé, yo considero que hay muy buenos parlamentarios en el Partido Republicano que no les quedó otra que quedarse callados, no pudieron decir su opinión porque los acallaron. Hoy día algunos de ellos están sufriendo las consecuencias y, a esa gente yo le abriría los brazos, pero feliz, ¿no? Entonces, le quiero mostrar que no somos nosotros los que estamos dividiendo a nadie, ¿eh? Este es un artículo de La Tercera, donde dice, con apoyo de tiendas como la UDI, Evópoli, Amarillos y Demócratas, Poduje de todas maneras se enfrenta al Partido Republicano de José Antonio Cast, que en esa comuna quiere llevar a la ingeniera agrónoma Antonella Pechenino. Para la tienda liderada por Arturo Esquella no es fácil un apoyo a Poduje, debido a que el arquitecto estuvo en contra de la propuesta de nueva constitución emanada por el Consejo Constitucional que dominaron mayormente los republicanos. O sea, todo lo que usted ha visto del Estado Social y Democrático de Derecho, de la defensa del socialismo en Chile, sigue vigente. Ellos siguen peleándose en contra de quienes piensan hoy día como ellos pensaban antes de ese fatídico mes de mayo en que elegimos por mayoría a los consejeros republicanos. ¿Se da cuenta el estado mental? ¿Usted cree que tienen alguna probabilidad de éxito? O sea, se siguen peleando con la gente que piensa como ellos pensaban. Impactante, realmente. Y de ahí, ¿para qué decir? De nuevo, La Tercera, como ahora José Antonio es de la Casta, lo defienden. Mire, Cast no solamente se enfrenta a Matei, sino que dentro de sus antiguas filas tiene disidencias importantes que se probarán en las elecciones municipales. Dos corrientes, una social cristiana y una segunda anarco-libertaria. Oye, los periodistas de La Tercera no pueden ser tan raros. El periodista específico es este, perdón, pero es que ya, pues, si se llama el Nacional Libertario. Se llama el Nacional Libertario. ¿Qué tiene de anarco eso? No, se pasaron los rascas. Aquí obviamente que están hablando de Johannes Kaiser y sus bravatas. Imagínense. Si no, Aldo Duque en Santiago que hace temer a Chile Vamos que no logra bajarlo. Y ahora desde una perspectiva más ciudadana, a Iván lo tratan un poco mejor. Iván Poduje en Viña del Mar. Son una vergüenza los periodistas. Realmente este tipo de periodista que hace este tipo de periodismo, ¿ya? Para que no se entienda. Obviamente yo también estudié periodismo y todo y sé que es muy buena gente, pero esto es demasiado. O sea, esto es mentir literal. O sea, de anarco Johannes no tiene nada. Increíble. Bien, no hay vuelta atrás entonces. Todos los que siendo derecha votamos por el en contra, seguimos siendo clausurados, seguimos estando en lo incorrecto, ellos no van a repetirse, que era lo que yo le decía, que si volviera el José Antonio de antes, ese sí, tenía mucho que ver con Javier Milei, ¿no es cierto?, en ciertos puntos de la batalla cultural, etcétera. Además, los dos son antiaborto, en contra del aborto, a favor de la vida, espero que en ese punto José Antonio nunca cambie. A pesar de que me quedó la duda de que el mamotreto finalmente, dado que no quisieron poner o no pudieron o no se impusieron, debieron de haber puesto la ley protege el derecho a la vida del que está por nacer desde el momento de su concepción hasta su muerte. No hicieron eso. Y yo sé que había unas resistencias tremendas, pero ellos tenían la mayoría. Ellos debieron de haberse impuesto en este punto. Se trataba de cientos de miles de niños, millones de niños a nivel mundial que los están matando antes de nacer. O sea, si te importa, te la jugáis hasta el final, ¿o no? Lo que ha hecho Milei en Argentina. Bien, vamos a nuestras conclusiones. Acá va a haber un pequeño grupo de gente que puede hacer toda la diferencia entre que un candidato de la derecha le gane o no a uno de la izquierda. Ese grupo hoy día está consciente de que
la división derecha-izquierda no tiene ninguna relevancia, absolutamente ninguna. Quizás lo único que uno podría decir, sí hay una diferencia, es que la izquierda está muy comprometida con el crimen organizado. Y esa diferencia es importante, pero no es importante cuando la derecha les deja pasar todos los goles. ¿M? Y vamos a retomar este punto hacia el final de la columna. Lo que hizo el Partido Republicano bajo el liderazgo de José Antonio Kast, a quien hoy día se le trata de comparar con Javier Milei de forma totalmente estulta por parte de la prensa, fue legitimar un proceso ilegal, fue quebrar a la derecha, a la nueva derecha que se estaba formando, fue legitimar ese golpe de Estado de la extrema izquierda, también la violación de las reglas del primer proceso, también legitimó las negociaciones truchas y los 12 bordes contra los cuales tanto había pataleado, legitimó los principios ideológicos de la Agenda 2030. Y por eso ahora no nos puede extrañar que apoye a su acérrimo enemigo, José Antonio, que era, ¿cómo se llama? Desbordes, ¿no? Desbordes siempre fueron como el perro y el gato los dos. Pero además José Antonio es vengativo, o sea, sacó a Johannes de las comisiones más importantes. Johannes que ni siquiera hizo propaganda en contra de un mamotreto, que no se olvide que le daba derechos colectivos a los pueblos indígenas, que dejaba nuestros derechos humanos modificables y restringibles por ley simple, que mandataba al Estado a repartir los cargos en la sociedad según la autopercepción de los genitales de las personas. O sea, esa fue la batalla cultural que dieron. Es el artículo 2.2, mira solamente ese artículo. Y ese es un tema muy complicado, la actitud que ha tenido José Antonio de venganza, de vengarse en contra de los que no lo siguen como ovejas. Aquí ya estamos llegando a alguna respuesta a nuestra pregunta, ¿no? Porque mire usted lo que pasó con Pablo Muñoz Iturrieta. Bueno, ¿y quién es Pablo Muñoz Iturrieta? Es la persona que más sabe de los temas niños, ESI, LGBT. Yo diría que es la que más sabe, es la que más libros tiene publicado del daño que toda esta ideología de género está causando en las nuevas generaciones, así como también el consumo de redes irrestricto, digamos, ¿no? Y Pablo Muñoz Iturrieta vino a Chile gratis, es un hombre que cobra porque es su pega, a defender al Partido Republicano, y solo porque estuvo en contra del mamotreto. Y dio una entrevista en mi canal y luego yo le di una en su canal. Es que José Antonio lo bloqueó. A Johannes lo sacó de las comisiones. Y la lista es larguísima de este tipo de cosas, ¿no? Entonces veamos cómo le fue a Nicolás Márquez con José Antonio Kast. Yo quiero contar un par de cosas porque la verdad las tengo acá. Tuve el honor de estar con Vanessa, con Miklos Lucas, con Cristian Rodrigo Iturralde, con Pablo Muñoz Iturrieta y otra gente en Perú hace 20 días. Éramos 4, estaba Vanessa, nos sacamos una foto, muy linda foto, y Vanessa la subió a Instagram, creo, no sé qué. Al ratito me llega de José Antonio Kast la foto. Yo no tengo problema, esto que es la verdad. Y digo, José Antonio, ¿me has mandado la foto? ¿No? ¿O me quisiste mandar otra cosa? No, porque Vanessa está en contra de la Constitución y vos al sacarte la foto con Vanessa estás convalidando que ella esté contra la Constitución. A mí me sorprendió porque la verdad que yo a mis 48 años me saco la foto con quien se me canta las pelotas, o sea, perdóname el latín. Y por otro lado, digamos, que me saque una foto con vos no implica necesariamente que en todo lo que vos, ahí está la foto, es una linda foto, me encantó. No quiere decir que yo piense igual que Pablo, que yo piense en todo igual que Miklos, o que yo piense en todo igual que Vanessa. O sea, una interpelación como si yo fuese un secretario, el adláter, el que le tiene que rendir cuentas. Me impactó. Y después, en otra conversación, el propio José Antonio, quiero aclarar que a mí siempre me cayó bien José Antonio, siempre fue muy amable conmigo, me invitó una vez a Chile, me presentó el libro estando yo en México, en la Feria del Libro, mi libro sobre Allende, o sea, y siempre procuré que él gane, que él sea el presidente, me amargué mucho cuando ganó Boric. Ese es el José Antonio que yo celebro y aplaudo y milité desde mi lugar de no chileno.
pero me prohibió hablar de Chile porque soy un extranjero. Que no interfiera. ¡Wow! Es como si yo quiero decir que la dictadura de Maduro es una dictadura comunista empobrecedora, yo le tengo que ir a pedir permiso a María Corina Machado, y no es así. Ahora, yo no voy a mostrar estos audios, ni estos chats, salvo que él escuche esto, o se lo hagan saber y diga que no es verdad. Entonces, me está tratando de mentiroso, y en ese caso yo sí muestro todo porque está afectando mi buen nombre y honor. Pero me cayó muy mal. Me quería descargar porque yo soy un tipo grande. A mí no me pueden tratar como un chico, como si yo fuese un empleado de él. Porque no lo soy. Bueno, me sorprendió muchísimo, muchísimo. Que esté pendiente de esas cosas y recibir ese tipo de órdenes, ¿no? Que yo te las he contado en ese momento. Pero no quería no comentarlas, pero no es nada contra él. Acá lo que yo quiero es promover la Constitución tan oscura que él llama a votar, pero más allá de eso, hay actitudes enrarecidas en su persona que me causaron muy mala impresión después de haberlo apoyado siempre y de haber sentido a la distancia, sin ser su amigo, aprecio por su persona. Bueno, Nico es el autor de la mitad de este libro, ¿sí? Es el biógrafo de Javier Milei. ¿Y qué es lo que dice? Se siente tratado como si fuera un niño que tiene que obedecer órdenes de alguien. Y lo mismo me pasó a mí, que a la salida de una van premier de la película Sound of Freedom, llegó José Antonio y eso sí que era una bravata, siendo que es bastante más alto que yo, me empezó a increpar de que yo no podía estar haciendo el trabajo que hago en mi canal. Por él en contra, ¿no es cierto? Me quería ponerle en mordaza a mí. O sea, eso es además no saber leer con quién uno está hablando, lo cual es un problema grave, ¿no? Pues, usted se puede imaginar que ponerme una ley mordaza a mí no va a ser fácil, si es que no es posible. Pero además tenemos a Gloria, a Gonzalo, de la carrera, ¿no es cierto? ¿Para qué hablar Johannes? Ahora más recientemente a Cristóbal Urruticoechea, que por lo mismo que le denunciaron el año pasado, lo volvieron a denunciar el mismo hecho, digamos, el año pasado nadie lo sacó y ahora sí, por lo que me han contado, lo sacaron de la bancada. Eso me lo contaron terceras personas, así que hay que confirmarlo. Pero Gloria, Gonzalo y Johannes eran los leones del Partido Republicano. Muchos dicen que el Partido Republicano ahora es un partido de niños, que solo quedan niños, que ya no hay adultos, excepto el diputado Romero y Jürgensen, ya no queda nadie. Solo esos niños fácilmente manipulables que, como corderos, siguen a su pastor. ¿Mm? Y no se ve bien. La verdad es que no se ve bien. Hubo una fuga de militantes. En 2022, el Partido Republicano, de 2.885 desafiliaciones. O sea, gente que era del núcleo duro, de los que realmente tenían los principios, no la que está llegando ahora, que mucha de ella es gente que viene de la UDI o viene de RN, que como ya están tan de izquierda, buscan una sede un poco más de derecha. Pero la gente, la verdadera nueva derecha ya no está, se salió de republicano. Quedarán algunas personas, obviamente siempre queda algún grupo, pero ya no están. Y después a eso se sumó otra ola que se salió con el tema de que se fueron por el a favor, porque recordemos que el lema era republicanos y en contra. Ese era el lema. Ahora, claro, los extorsionaron con esto de que si tú decidiste participar del proceso, ahora tenés que asumir las reglas. Y como los republicanos, ese tipo de mentalidad es obediente, porque en el fondo por eso quiere ser pastor de ovejas, porque al mismo tiempo también tiene su pastor. Entonces, alguien siempre los mata, digamos. Entonces fue tremendo como hicieron callar a los consejeros en el primer tiempo, como silenciaron a todos, el camino a la venganza que toma José Antonio permanentemente. Realmente yo no le veo mucho futuro de Milei a José Antonio Cast. Bueno, los últimos que se salieron fueron con Rojo Edwards, ¿no es cierto? Pero en general, a ver, si nosotros miramos la militancia de los distintos partidos,
Vemos que el Partido Comunista es el que tiene más militantes, con 45.680, después viene el Socialista con 41.833, el Partido de la Gente con 40.235, Renovación Nacional con 39.035, Convergencia Social con 37.072, Unión Demócrata Independiente con 33.612, Demócrata Cristiano con 28.328, Por la Democracia con 27.000, es el PP, 27.650, Revolución Democrática 26.048, Radical de Chile 25.908 y recién ahí viene Republicano con 22.000. O sea, si quienes tienen el ánimo de cambiar el rumbo de este país y quieren darlo todo, se inscriben al partido de Johannes, los que ven este canal, los que ven el de Johannes, nosotros podríamos llegar fácilmente a los 100.000 militantes, si se hacen las cosas bien, digamos. Así que vamos a ver si es que somos capaces de darle la vuelta a todo esto como lo está haciendo Argentina. Pero claramente no va a ser bajo el liderazgo de un señor como José Antonio Castro. Y además, por un tema muy sencillo, porque hoy día José Antonio es de la casta. ¿Qué significa ser de la casta? Aquí me voy a ir con la parte que le toca a Duclos, ¿no es cierto? A Marcelo Duclos, que lo describe en el libro que estamos citando. El éxito del mensaje anticasta de Javier Milei tiene mucho que ver con lo palpable que se percibe de los estratos sociales en Argentina. El kirchnerismo fomentó y dejó un sistema de castas que tiene similitudes, pero también diferencias con el esquema tradicional que denuncia la izquierda dogmática. Lo que tiene de idéntico al sistema de castas histórico es la inmovilidad social. Las prerrogativas no son de sangre o de raza, pero sí de cercanía y apoyo al modelo populista prebendario. La principal diferencia es que no se trata del usual triángulo con pocos ricos en la cima, la clase media en su mitad y muchos empobrecidos en la base. El sistema de castas que dejó el populismo en la Argentina es transversal y tiene como separación de aguas a los parásitos que viven de los demás y a los parasitados. Es decir, los argentinos sin privilegios que pagan la fiesta y carecen de posibilidades en materia de ascenso social. Del lado de los privilegiados, en el corte transversal, que incluye personas de altos ingresos, medios y también bajos, están los que viven a expensas del resto. Es decir, empresarios prebendarios, industriales protegidos, los políticos, la escueta sobreviviente clase media de empleados públicos y funcionarios que gozan de una estabilidad inexistente para el resto y no han mermado su nivel de vida, y finalmente los que viven sin trabajar, en condiciones algo precarias, pero que se conforman con la asistencia social para la mínima subsistencia sin mayores esfuerzos. Del otro lado también hay tres clases sociales, diferencias de ingresos altos, medios y bajos. Están los verdaderos empresarios, que crean riqueza y empleo a pesar de las arbitrarias restricciones y saqueos gubernamentales. La cada vez más escueta y apaleada clase media, que si la situación no cambia, tiene más destino de descenso que de ascenso social. Y una cantidad de argentinos que con todo en contra trabaja de sol a sol para mantener a sus familias. El pacho pobre, ¿no? Bueno, eso es la casta, ¿no? La casta son todos estos privilegiados que legislan para beneficiarse de ellos, a costa de todos nosotros. Y eso es los políticos, los medios de comunicación. Cuando usted oye, por ejemplo, algunos periodistas decir, no, claro, y Aldo Duque, el abogado de los narcos, eso claramente no corresponde para la realidad, ¿no es cierto? No estoy defendiendo aquí a Aldo, es una cosa que no funciona. Porque si usted es abogado penalista, le van a tocar ver casos así. Entonces ahí, ya, de la casta, obvio, lógico. La casta son también los empresarios, todos ellos son la casta, así de simple. Y hoy día José Antonio es de la casta, por eso está negociando con Chile Vamos los cupos y está dispuesto a apoyar a Desbordes. Increíble. Entonces, cómo actúa esta casta frente a la extrema izquierda en Chile es la genuflexión. Es todo el rato la genuflexión, pero hasta a ponerle frente sobre los del señor Boric. Y que el otro le escupa encima. Así funcionan. Si no me quiere creer, oiga el relato de Natalia González. Salimos todos muy sorprendidos y decepcionados, porque yo te diría, Pía, que aquí se ha dicho mucho a nivel comunicacional,
que hay una cierta intención de la derecha en este proceso de pasar máquina. Yo te digo, los consejeros electos que representan a las derechas tienen no solo 3/5, sino que 2/3 de los votos. Si la intención fuera pasar máquina, a esta altura estaría todo lo de las comisiones votado. Esa no ha sido ni la disposición ni la intención. A esta fecha se han retirado una serie de enmiendas, no solamente las que se han anunciado que se van a retirar, se han retirado una serie de enmiendas en muchos capítulos, se han corregido redacciones en muchos capítulos. Si hubiera una voluntad real de pasar máquina, todos estos temas no habrían estado jamás sobre la mesa. Y quiero agregar muy rápidamente 2 breves videos de los inocentes que les creyeron a los señores, a los recién llegados miembros de la casta, que con esto se cerraba el proceso, que esta señora ya la habían escuchado. Y ella dijo claramente, siendo miembro del consejo, que aquí no se cerraba ni una cuestión. Y no solamente la dijo ella, la dijo mucha gente. Por lo tanto, la mentira queda en evidencia. Como decía mi papá, o dice, la mentira tiene patas cortas. La suerte ya está echada. Esta propuesta de texto constitucional descorazonado no ofrece estabilidad ni paz social. La cuestión constitucional, sea cual sea el resultado de este proceso, dejará irresoluta la cuestión constitucional. En diciembre, ocurra lo que ocurra, no se pondrá fin a la discusión constitucional en nuestro país. En vez de cerrarse el debate, se preservará, se agudizará. Por supuesto que muchos de ustedes se están preguntando por qué no he hablado todavía del tema de los derechos humanos y la ONU y esta presidencia que tiene José Antonio Kast en un organismo de la ONU que parece más bien de disidencia controlada. Miren, yo les voy a decir una cosa. No tengo mayormente la información respecto de cuáles son las actividades a las que se dedica esa instancia de la ONU, ¿ya? Nuestra misión aquí en la ONU, como en cualquier lugar donde estemos, es recuperar el sentido original de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Retiraremos a Chile del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, propuesta 30 de su programa. WHO is going to establish a classical totalitarian structure and wants to make sure that the value of the national constitutions become zero. And if you analyze well these international health regulations, you will find 5 elements that show that very clear. Number 1, there's a mechanism of self-empowerment that already exists today, but which will be enlarged to a horrible extent. It will be even more simple than until today for one person, the general director, to declare a public health emergency of international concern. Second element, all what WHO will publish under the title of recommendations will become mandatory. Number 3, fundamental rights. With such a regime where you have one person declaring emergency law, having all the power to make recommendations that are legally binding, you don't have to even discuss about human fundamental rights. There will be no effective protection on the country level for fundamental human rights. Number 4 is specifically frightening because as human beings and trying to pursue the ideals of the Enlightenment, Y eso que habla José Antonio de la promoción de los derechos humanos no tendría por qué estar mal si no fuese porque la ONU define los derechos humanos solamente para aquellos que no trabajan como punta de lanza del Estado de Derecho, defendiendo al Estado-Nación. Es decir, cuando José Antonio pasa a defender los derechos humanos, me imagino que no lo está pensando así, pero en la medida en que no da la lucha y no dice, y queremos que se cambie la definición de derechos humanos, porque derechos humanos también tiene carabineros, también tiene Fuerzas Armadas, termina involuntariamente, me imagino, jugando a favor de esta extrema izquierda que usa los derechos humanos para desmantelar nuestros países y nuestra capacidad defensiva. Si ese es el problema. Y por otra parte, en un mundo que se divide entre globalistas y soberanistas, si él está ocupando un cargo dentro de la organización globalista más nefasta y dañina que existe, lógicamente que no hay nada que decir respecto de José Antonio en comparación con Javier Milei, a pesar de que Javier Milei también creo que trabajó en el Fondo Monetario Internacional, etcétera, pero es muy distinto trabajar en las economías que trabajar generando valores morales. Y si ya lo va a hacer, que también es legítimo,
Hay que hacerlo desde la batalla cultural y decirle, ok, yo aquí soy presidente, pero aquí vamos a cambiar un par de cositas, señores de la ONU. ¿No les parece a ustedes? Y finalmente, yo quisiera decirles que lo más grave lo guardé para el final. Lo más grave de todo lo que ha pasado con republicanos y a lo que nos expusieron con el mamotreto, yo lo guardé para el final. Quiero contextualizarles lo que vamos a ver después. Vamos primero con 2 breves videos que contextualizan la situación en la que se encuentra nuestro país. Al norte aquí en Chillán, estamos cazando, activo ahí, hermano. Muestran armas de guerra, aseguran que son la mafia del norte y que están cazando en Chillán. Tenemos un ejemplo que es muy decidor, diría yo, con respecto a lo que le pasó a las bandas criminales que teníamos en Chile. A los narcotraficantes chilenos con respecto a la llegada, por ejemplo, de los gallegos. Esto es parte de la investigación que se está dando en el norte. Claro, porque hay que decir una cosa que yo creo que es fundamental. El crimen organizado en Chile ha habido siempre. Lo que pasa es que era de otras características al que se importó. Exacto. O sea, no se importó porque no lo importamos, al que llegó. Sí. Digamos, o sea, en el fondo es de otro nivel, digamos. Solo eso. No, eran patos malos igual, bien malos. No, algunos, y organizados. Pero claro, frente a estos otros se han visto completamente disminuidos. Y lo tenemos en un ejemplo. Cuando quiera, señor director, porque vamos a presentarles un audio, pero nosotros lo vamos a leer, que es parte de la investigación de cómo describe una situación un narcotraficante chileno sobre los gallegos. Atención, yo voy a leer hasta por ahí nomás. Tienen la K, estos van a empezar a secuestrar a empresarios. Y aquí viene la parte que a nosotros nos llamó la atención como equipo. Hay que cortarlos de raíz. Yo lo único que digo es que Dios nos ayude. Sí, lo dice. Entre una serie de otros dichos que tenemos para ustedes con respecto a cómo los narcotraficantes chilenos en la etapa ya, digamos, de penetración, de disputa, estaban viendo lo poderosas que eran las bandas criminales extranjeras que se instalaron en Chile. Bien, yo les he dicho acá en el canal que lo que está avanzando este gobierno es la importación de la narcodictadura como régimen para Chile. Recuerde usted que ellos eran la vanguardia, ¿no es cierto? A ellos no los iba a parar nadie. No sé si voy a agregar algo a esas palabras con esta imagen. Es después del 4 de septiembre y el presidente sale diciendo que el plan no se modifica por coyunturas. Eso es para la izquierda, su voto y el mío, una coyuntura. O sea, el plan de instalar la narcodictadura bolivariana sigue adelante. Y mire usted lo que los mismos republicanos sabían iba a pasar con el mamotreto. Que si este texto se aprueba, se inconstitucionaliza la lucha contra el narcotráfico. O sea, la Constitución, en donde hubo 22 republicanos trabajando, si se aprueba, exime a los narcotraficantes de cualquier responsabilidad. Entonces, si la Constitución se aprueba, ese reglamento donde se contienen las drogas prohibidas se vuelve inconstitucional. Y por lo tanto, la policía ya no tiene sustento legal para condenarlo, perseguirlo por vender cocaína, porque el reglamento donde decía que la cocaína estaba prohibida ya no existe. ¿Puedo yo garantizar que eso no va a pasar? No lo puedo, porque no soy Dios. Pero que me parece que es una lectura que busca el peor escenario posible, sí. La desconstitucionalización de la persecución del crimen organizado. Creo que no tengo mucho más que decir, ¿no es cierto? Quiero terminar con una reflexión de Francisco Cancino, que estuvo la semana pasada en Sin Picarse. Si no lo vio, véalo. Y también lo invito a ver su columna muy, muy buena en FNM sobre Mario Desbordes, para que se dé cuenta a quién está apoyando José Antonio Kast. Porque está apoyando a una persona de izquierda, a una persona que prácticamente tuvo actitudes y actividades octubristas, golpistas, ¿sí? Y por eso el mismo José Antonio lo criticó mucho en su minuto. Y ahora lo está apoyando. Bueno, lo quiero dejar con Francisco Cancino para que se entienda que nosotros no podemos seguir eligiendo el mal menor, que no podemos tragarnos tampoco el cuentito de que porque aparece José Antonio diciéndole al presidente más vapuleado de Chile, de un travesti, ahora él es como Javier Milei. Eso es ridículo, no tiene ningún sentido. Uno no puede dejar que a uno lo traten como un estúpido,
Y me parece que eso es un poco lo que se está haciendo. Así es que les mando un abrazo, que tengan una muy buena semana. Quédense con Francisco Cancino. Los invito a hacerse Patreon de este canal para que podamos seguir aportando con contenido. Los invito al FanFest también y a que sigamos en esta pelea. No podemos aflojar. Cada vez que alguno de nosotros descansa, el socialismo avanza. Esas son las palabras de Javier Milei. Y a despertar, leones, no a guiar corderos. El aporte que miles de afrodescendientes realizaron al desarrollo de América completa. Tenemos que avanzar en este reconocimiento y me alegro de que ya estemos en los trámites finales. Y el 16 de junio de 2020 presentaría un proyecto de ley para declarar el 24 de junio como Día Nacional de los Pueblos Originarios, mismo día que el de San Juan Bautista. Este es realmente Mario Desbordes. Política indigenista, política feminista, política ecologista y discurso igualitarista. Esto es lo que los partidos hegemónicos de la derecha plantean como la opción frente al comunismo para conducir la capital de nuestro país. Y esto pasa porque los partidos políticos no hacen su trabajo y tampoco creen en las ideas que en algún momento dijeron representar. Son miles de millones de pesos los que reciben. Tienen al menos 4 años para formar y buscar candidatos. Sin embargo, son estas las opciones que nos plantean. Y eso pasa porque nosotros, una y otra vez, se los permitimos.